¿no? Bien, entonces nosotros tendríamos que primero diferenciar qué es psicopatología, qué es psicología, ¿no? Ahora, ustedes muy bien saben que la psicología pues viene a ser la ciencia que estudia el comportamiento, ¿no? Del ser humano, la conducta. Y la psicopatología vendría a ser la ciencia que estudia los síntomas mentales, ¿no? Las alteraciones mentales, ¿no? Entonces, esta diferencia debemos tenerla bien clara, ¿ya? Entonces, la psicopatología como tal va a encargarse del estudio de algunas esferas, ¿no? Como la esfera de la inteligencia, de la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, etcétera, etcétera, para poder hacer los grandes síndromes psiquiátricos, ¿no? Entonces, ustedes en el transcurso de todo el curso van a describir las alteraciones de todas estas esferas, ¿ya? Y conociendo, dominando las alteraciones de estas esferas, se llega a ser un diagnóstico. Por eso la psicopatología es muy importante, ¿no? Como una ciencia que ayuda a la psiquiatría, ¿no? Como especialidad de la medicina. Y al otro semestre, pues ustedes tienen un mes de rotación de psiquiatría donde tienen que aplicar estos conocimientos, ¿no? Que se les va a impartir. Muy bien. Debemos saber entonces qué es enfermedad mental y qué es trastorno mental, ¿no? Una enfermedad mental como tal, sus características es permanente, ¿ya? Tiene una base genética, ¿no? Tiene alteraciones biológicas y por tanto va a haber disminución de la funcionabilidad. Nosotros en psiquiatría lo conocemos en menoscabo. Hay una discapacidad, ¿ya? En cambio, un trastorno mental es transitorio, es reactivo al entorno de ese individuo, ¿ya? Se recupera la funcionabilidad. Definitivamente no va a tener discapacidad, ¿no? Si recibe un tratamiento. Pero si cronifica, pues obviamente va a haber una disfuncionabilidad. Entonces, acá hago énfasis de que muchos de ustedes, y muchas personas, ¿no? La población tenemos trastornos mentales y que pues en estas alturas es algo normal y común y cotidiano, ¿no? Entonces no debemos estigmatizar, pues si es que uno tiene algún trastorno psiquiátrico, un trastorno mental. Como vamos a ver más adelante, un caso clínico de que de repente por ahí alguien de toda la promoción de ustedes puede estar cursando con ese caso clínico. Ya, entonces, no nos vamos a alarmar. No, porque estamos en estos tiempos actualizados, ¿no? Que eh, situaciones de estrés laboral, de estrés académico, en su caso de ustedes, ¿no? Laboral en mi caso, de muchos profesores también, pueden condicionar a un trastorno psiquiátrico. Ya, y anteriormente pues había ese estigma, ¿no? Se estigmatizaba a la persona que tenía un trastorno ansioso. No, ¿por qué? Pues no, entonces hoy en día no es así, ¿ya? Entonces hay que buscar ayuda, no comunicar cuando uno tiene un trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces varias promociones ya han pasado años anteriores, ¿no? Y también pues se les ha ayudado, ¿no? Se les ha ayudado a restablecer su funcionabilidad, ¿no? Entonces, que les habla y también pues la plana docente de psicopatología estamos llanos a ayudar, a aconsejar, ¿no? Si están cursando con un trastorno psiquiátrico, ¿ya chicos? Entonces, vamos entonces a continuar con la clase.
Bien, entonces los trastornos psiquiátricos, ¿no? Tienen dentro de la etiología, ¿no? Tienen varias explicaciones o multifactorialidad, ¿no? Dentro tenemos un factor biológico, un factor psicológico, factores sociales, ¿no? Gran parte de estos factores sociales pueden influir en un trastorno psiquiátrico. Hace poco hemos tenido una pandemia del COVID, ¿cierto? Una primera ola, segunda ola, tercera ola, no había cuándo se acaben las olas. En todo ese tiempo, pues, este factor social no ha traído muchos trastornos psiquiátricos, ¿no? ¿No? Inclusive, pues, fallecimientos de familias muy cercanas, padres, tíos, hermanos, ¿no? Entonces, se altera el soporte social, ¿no? Entonces, y van condicionando un trastorno psiquiátrico. Igualmente, pues lo psicológico, ¿no? Igual en la pandemia había zozobra, miedo, ¿no? Sobre el contagio. Y biológico, vamos a ver, pues que estos trastornos pueden traer cambios, modificaciones en las proteínas, en los nucleótidos y pueden condicionar a una serie de desequilibrios de neurotransmisores, ¿ya? Porque a nivel cerebral, mm, nosotros para estar armónicamente tiene que haber un equilibrio de la neurotransmisión, pero si está habiendo problemas, ¿no? Como psicológicos, sociales, puede haber un desequilibrio de neurotransmisión y puede condicionar un trastorno, ¿ya? Entonces, ahora, genéticos, ¿no? Puede ser que alteraciones, mutaciones, como ustedes saben, ¿no? De genes, ¿no? Y puede condicionar a un trastorno psiquiátrico o una enfermedad también mental, porque dentro de la epigenética, como ustedes más adelante van a tener conocimiento, esto va transformando los nucleótidos, proteínas, aminoácidos que pueden condicionar a una enfermedad mental. Muy bien. Entonces es multifactorial, ¿no? Los trastornos psiquiátricos. Estamos haciendo introducción, ¿no? Del curso. Cuando hay alguna duda, levanten la mano. Obviamente es participativo, ¿ya? Entonces, tenemos que diferenciar, ¿no? ¿Qué es salud y qué es salud mental? Bueno, pues ustedes saben que por los cursos básicos que han llevado, ¿no? Este concepto antaño que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero esto ya está cambiando porque no, pues la salud no es un estado, no es algo rígido, no es un cambio, ¿no? Es algo más dinámico, ¿no? Entonces, este concepto paulatinamente se tiene que cambiar, no es un estado, ¿no? Porque la salud tiene que ver un equilibrio, es algo dinámico. Entonces, esto es lo que definía, ¿cierto? Pero ahora la salud mental, no, la definición es, la salud mental es el estado de bienestar que permite a cada individuo realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productiva y fructígeramente y y contribuir con su comunidad. Esto es el concepto de salud mental. Definitivamente, ¿no? Si una persona no goza de salud mental, va a tener dificultades en la vida, ¿no? Va a disminuir su funcionabilidad, ¿no? Ustedes, por decir, si no llegan a autorrealizarse como médicos, ¿no? Se frustran, van a tener repercusiones, ¿no? En su funcionamiento, ¿no? Por eso dice que para tener una buena salud mental, pues, una persona tiene que autorrealizarse, realizar su potencial y enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, ¿no? Entonces siempre se tiene que priorizar la salud mental. Anteriormente no se le daba la debida importancia a la salud mental. Hay veces le daban importancia a la salud física, que
Hoy también se ve que pueden estar light, con un cuerpo atlético, etcétera, etcétera, pero si de repente no están gozando de salud mental, de una adecuada salud mental, una armonía de salud mental, entonces van a tener conflictos, dificultades para enfrentarse a la vida, ¿no? Y ser productivos en su totalidad. Así es, entonces ese es el concepto de salud mental. El objetivo es que si todos gocen de una salud mental. Y para esto, pues, el Estado peruano y muchos países, ¿no? Lo que han hecho es cambiar reformas de salud mental para que la población tenga accesibilidad a la atención. Antes solamente habían 3 instituciones en Lima, el que habla, trabajo pues en el Hospital Arco Herrera, y otros colegas en el Noguchi, en el Valdizán, y estábamos congestionados, ¿no? Saturados de pacientes hace muchos años atrás, antes de la reforma, porque toda la población del Perú eh, mm, eran referidos a nuestras instituciones, pero ahora saben hay, que hay chicos, ahora se han creado unos, que se han creado en en todas las regiones del Perú. Centros de salud mental. Muy bien, centros de salud mental comunitarios. Y estos están pues coberturando la brecha, la falta de atención, de salud mental, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Están aportando, beneficiando a la comunidad, inclusive pues hay medicinas por el CIS, ¿no? Y eso es hace 10 años que se está dando la reforma de salud mental. Y no solo centros de salud mental comunitarios, sino también hogares protegidos, ¿no? Hospitales de día, y también se ha incorporado algunas camas psiquiátricas en algunos hospitales, como el Hospital Loaiza, ¿no? Los de Mayo, porque es una necesidad, ¿no? Entonces estamos haciendo un preámbulo, ¿no? Entonces, y los profesionales que están ahí, igual que son tan iguales como nosotros, entonces se puede acceder para recibir atención. Ya cuentan con un equipo, ¿no? Bueno, pues ya están informados del tema. Ahora nos entramos a un caso clínico para poder determinar la historia clínica, ¿ya? A ver, bien. Miren, pues, ya. No puedo dejar de arrancarme el cabello, dice. Esto es frecuente, doctores. Tal vez en la promoción o en otras promociones también se ha visto. ¿Cómo se llama el arrancarse el cabello? Tiene un nombre. ¿Ah? Se llama tricotilomanía. Ya, mira, estamos dándole una motivación para que ustedes aprecien y estudien el curso. Y todavía hay otras personas que aparte de arrancarse el cabello, ¿qué hacen? Vamos chicos, ¿qué hacen cuando se jalan los mechones? Se los comen. Se los comen. ¿Y cómo se llama eso cuando se los comen? Tricobesoar. ¿Ya? Tricobesoar se llama, ¿ya? Muy bien, cuando o no está claro, doctor, disculpe, y complica más, ¿no? Ya va a ir también inclusive a algo quirúrgico. Bien, entonces, si una persona dice motivo de consulta, motivo de interconsulta, no, al psiquiatra, dice mujer de 26 años hospitalizada en el servicio de dermatología, se solicita la evaluación por psiquiatría de enlace. Psiquiatría de enlace es una subespecialidad, así como psiquiatría de niños, psiquiatría forense, ¿no? Ya, para descartar la presencia de trastornos del estado del ánimo y o de ansiedad que pueden estar asociados con la tricotilomanía. Muy bien. Dudas clínicas. Dice, ¿cómo se diagnostica la tricotilomanía? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para la tricotilomanía? ¿Qué otras comorbilidades psiquiátricas pueden coexistir con la tricotilomanía? Miren, pues todo esto deberíamos
responder, ¿no? Claramente después de terminar el curso. Pero acá nos vamos a adelantar al, ya. Y la pregunta del examen, ¿no? Que puede ser, ¿cuál de los siguientes tratamientos es más efectivo para la tricotilomanía en adultos? La terapia cognitivo-conductual con componentes no de entrenamiento, ¿ya? Medicación antidepresiva, tricíclicos, dice. Medicación con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, psicoterapia de apoyo. Miren, pues entonces, pues lo dejamos para después, ¿no? Pero lo que quiero es cómo se hace una historia clínica. Eso porque el tema es historia clínica. Entonces empezamos, ¿no? Siempre con una anamnesis, pero lo vamos a ver luego. Entonces, continuando con esto, el caso clínico, la historia personal y social, dice, estudiante universitario de último año en arquitectura, ¿no? Puede ser también de medicina, que es frecuente, ¿ya? Vive con su familia nuclear, ¿qué es eso? Vive con papá, mamá, tiene una relación estable con su pareja, hasta ahí todo bien, ¿no? Ha experimentado estrés académico debido a una sobrecarga de trabajo en los últimos meses. Ahí por ahí pueden estar identificándose algunos de ustedes, ¿no? No consume drogas ni alcohol. Antecedentes personales, no tiene antecedentes médicos significativos. O sea, no sufre pues de diabetes, hipertensión, asma, nada significativo, ¿ya? Ha tenido problemas de ansiedad en el pasado, pero nunca ha recibido tratamiento psiquiátrico. Ha notado que ha estado arrancándose y jalándose su cabello durante varios años. Y miren, recién pide ayuda, ¿no? Y está cronificando. Entonces, ya lo que es esto, antecedentes familiares, dice, padre de 55 años con episodios depresivos no recibe un tratamiento continuo por si que hay un antecedente familiar, ¿no? Madre de 57 años sin antecedentes psiquiátricos de relevancia. Bien, hasta ahí todo bien. Entonces saca el relato de la enfermedad. ¿Ve? Miren. La paciente es ingresada en el servicio de dermatología debido a la aparición de varios parches de alopecia en el cuero cabelludo. Ni siquiera por psiquiatría. Así es la especialidad. Hay veces nos derivan los gastroenterólogos, hay veces, en este caso, dermatólogos, neurólogos, ¿ya? Así vienen los. Dice, la evaluación dermatológica revela lesiones características de tricotilomanía. Durante la primera semana de hospitalización, la paciente reporta un aumento en el deseo de arrancarse el cabello, pero niega sentirse abrumado por este impulso. Sin embargo, manifiesta que su sintomatología se ha añadido que ha estado teniendo dificultades para concentrarse en sus estudios y ha estado perdiendo el interés en las actividades que antes disfrutaba. Asimismo, la paciente se queja de dificultades para dormir y ha estado despertándose temprano en la mañana sin poder volver a conciliar el sueño. Durante la segunda semana de hospitalización, la paciente reporta haber estado arrancándose su cabello con mayor frecuencia, sobre todo en momentos de ansiedad. Se siente avergonzada por su apariencia y ha estado evitando salir de su habitación en su hospital. Todo esto es anamnesis pura, anamnesis pura. La paciente se muestra más deprimida, ansiosa, e informa que ha estado llorando sin motivo aparente. Se le pregunta sobre pensamientos suicidas y niega haber tenido alguno. Y acá miren, como es un caso clínico, el examen mental, ¿no? Para después explicar. Miren, durante la entrevista con el psiquiatra de enlace, el paciente se muestra cooperativo y dispuesta a hablar sobre su problema de arrancarse el cabello. En su discurso está describiendo el lenguaje que ustedes van a tener que conocer las alteraciones del lenguaje, dice. En el discurso se observan varios momentos de pausa y titubeo, pero en general se comunica con claridad y coherencia. Se nota que ha estado preocupada por su salud y por el hecho de estar hospitalizada. La paciente informa que su estado de ánimo es regular. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre síntomas específicos, reporta sentirse más triste de lo normal, con dificultades para dormir. La paciente niega síntomas de ansiedad como palpitaciones, sudoración, taquicardia, pero reconoce que ha estado preocupada por su salud
por la posibilidad de no graduarse a tiempo de la universidad. Hay factores estresores, como ya estábamos mencionando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la tricotilomanía es un trastorno o una enfermedad mental, chicos? ¿Qué dicen? Trastorno. Trastorno. ¿Por qué es trastorno? Adelante, por las explicaciones que usted ha dicho, a ver cuáles son. Vamos, chicos. Transitorio y puede desarrollarse en un caso mejor también. Puede, definitivamente, factores externos, factores emocionales, ¿no? Que puede contribuir al desarrollo de esto. ¿Y recupera su funcionabilidad o no? ¿Va a recuperar su funcionabilidad o no? Sí, Cambiando la ¿no? perspectiva, sí podría ser. Claro, no va a haber ese menoscabo o discapacidad, ¿no? Entonces, que es característico de una enfermedad mental. Entonces, ya ustedes saben, ya están aprendiendo a diferenciar trastorno ya mental con enfermedad mental. Ya chicos, vamos bien, vamos por buen camino. ¿Cuál sería su tratamiento? ¿Ah? ¿Les parece que sería oportuno ya hablar del tratamiento? Todavía no. Todavía no es oportuno. De repente, ya las últimas clases. Pero sigamos. Entonces, con esta historia clínica vamos a tratar de enfatizar, ¿no? Con este caso clínico, una historia clínica. Muy bien, entonces sigamos. A ver, se colgó mi máquina. Acá está. Entonces, la historia clínica psiquiátrica es bastante compleja, ¿ya? Definitivamente para desarrollar la historia clínica necesitamos entrevistar al paciente, ¿no? Ya, la entrevista psiquiátrica. Entonces, la historia clínica va a estar conformada por dos componentes, la anamnesis psiquiátrica y la exploración del estado mental básico. Y ustedes saben que la anamnesis viene a ser el interrogatorio, ¿no? Y esta puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es una anamnesis indirecta, chicos? Con las entrevistas familiares. Cuando se pregunta al familiar del paciente, doctor. Se pregunta al paciente, no, No, al anamnesis. familiar, al Ah, familiar. al No, familiar, se muy le bien. pregunta a la persona que lo trajo, tenga más Al información. acompañante, muy bien, ¿no? Entonces, ya puede ser directa o indirecta, y al final se tiene que describir, ¿no? Directa e indirecta. Si vino solo, directa, pero si vino con un acompañante, un familiar, y aportó, e indirecta. Entonces, ya saben que es una anamnesis psiquiátrica, ¿no? Anteriormente, pues, se utilizaba la mayéutica, que en tiempos de los filósofos se le decía mayéutica al interrogatorio. Y el examen mental, ¿no? Que viene a ser la psicopatología, ¿ya? Vamos a describir esferas, como ya les estaba mencionando. Y esto nos vamos a abocar en todo el curso, ¿ya? Pero vamos primero, ¿cómo debemos tratar a una persona cuando viene a la entrevista, ¿no? O a la consulta. Obviamente recibirle pues de una manera acorde, ¿no? Saludándole, diciéndole por su nombre, porque ya la historia nos hacen llegar mucho antes. Y entonces, de una manera pues amical, ¿no? Con su nombre, ¿no? Ya nos presentamos, identificamos, ¿no? Con nuestro nombre, ¿no? Y si ustedes están en la práctica, pues somos alumnos de la Universidad del Federico Villarreal en tal año, y estamos haciendo nuestras prácticas de psicopatología, nos gustaría que nos colabore, apoye, ¿no? ¿Ya? Que tenemos que brindarle privacidad y confidencialidad, ¿no? Durante la entrevista. Entonces, el docente que está asignado con ustedes les brinda, pues, un campo, un espacio que sea tranquilo, ¿no? Como yo les estoy brindando. Así es, ¿ya? Dirigirse a la persona enferma con claridad, mirarle con atención, sin resultar inquisitivo. Ya tampoco podemos estar entrevistando y viendo nuestro celular, haciendo otras cosas. Hay que prestarle atención, establecer empatía. Ustedes ya saben qué es empatía.
Ya, trabajar sin perjuicios de ningún sitio y sin juzgar. Cuando nos cuentan, ¿no? Algunos síntomas, no podemos estar juzgando o haciendo muecas, ¿ya? Hay que mantener la expresión, digamos, acorde. Reducir al mínimo posible las interrupciones durante la entrevista. Informarle de todo lo que vamos a hacer, pedir ejemplos al paciente para que nos ilustre, ¿no? Entonces, son pautas de que el psiquiatra, en estos casos, ustedes en su práctica deben seguir, ¿no? Brindarle el respeto al paciente. Muy bien, hay principios también que ustedes han aprendido, en bioética, ¿no? Entonces, miren, los cursos básicos también ayudan, ¿no? Hay varios principios. ¿Cuáles son, chicos, esos principios de bioética? Ustedes han vencido esa materia, la doctora Quiroz, hasta el cansancio. ¿Cuáles son esos principios? Vamos. Por acá era uno, privacidad, confidencialidad. ¿Qué más? Justicia, ¿No maleficencia? maleficencia. Muy bien. No se olviden, ¿ah? Ya, excelente. Muy bien. Entonces la clase es participativa. Entonces, partes de la entrevista psiquiátrica, ¿no? O de la historia clínica, ¿no? Ya saben qué es filiación, ¿no? Hay que identificar adecuadamente a la persona. Puede ser que nosotros tan apurados estamos y empezamos a rellenar la historia y es otro paciente, como les decía en la práctica, ¿no? La fuente, ¿no? Si es directa, indirecta, si es fiable, ¿no? Porque podemos poner no es fiable lo que comenta, ¿no? El motivo de consulta, la enfermedad actual es lo que describe minuciosamente, ¿no? Vamos con antecedentes psiquiátricos, ¿no? Como puede consumo de consumo de sustancias, pero en mi hospital Arco Herrera, este es Kaplan, ¿no? No está, como va a estar en referenciado en bibliografía. Kaplan dice, pues, como es un libro americano, ellos primero empiezan por antecedentes psiquiátricos, pero en cambio en mi hospital primero antecedentes médicos, después ya antecedentes psiquiátricos, como lo estaban viendo los chicos que han ido a la práctica, ¿no? Primero antecedentes médicos, después ya antecedentes psiquiátricos, antecedentes familiares, historia social y evolutiva, revisión por sistemas, viene el examen mental o examen psicopatológico, ya la exploración física, ¿no? A través de sistemas de una manera somera, la presunción diagnóstica, ¿no? Y el tratamiento. Todo esto, todos estos pasos lo tenemos que hacer en el transcurso del curso, ¿no? Muy bien. Entonces, dice, la pregunta es, en la técnica del examen mental debe recordarse que la entrevista debe ser privada y el acercamiento al paciente debe ser amigable. O la alternativa, debe lograrse información exacta, aunque el paciente se resista a ofrecerla. Las preguntas deben ser directas. Obtener información sin observar la conducta del paciente no debe guardar orden. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? Chicos, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? La 1. La 1, muy bien. La entrevista debe ser privada y el acercamiento al paciente debe ser amigable. ¿Ya? Bien, ahora sí empezamos entonces con la afiliación de la historia clínica, ¿no? Ya les había resaltado que el nombre siempre identificará al paciente, el sexo, determinar, preguntar a la persona, ¿no? Su sexo. Porque hay personas que tienen disforia de género, no se identifican como tal, por eso es importante saber. Inclusive para poder decirle, pues, ¿cómo le puedo llamar? A Alejandro o Alejandrita, ¿no? Hay veces ellas mismas dicen, pues quiero que me llamen tal, ¿ya? Es que la verdad, estamos según tiempos de inclusión, ¿ya? La edad. Había mencionado que
La edad es importante porque hay trastornos específicos a determinada edad. Por decir, terminando la primera infancia, trastornos de control esfínter, como eneuresis, encopresis. En la pubertad, adolescencia, por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria. Cuando viene ya un adolescente de 15 y 16 años y está delgada, voy pensando que es un trastorno de conducta alimentaria, puede ser pues una anorexia, puede ser una bulimia, pero estoy ya anticipando. Cuando es una persona adulto mayor más de 65 años, ¿no? 70 con problemas de memoria, ¿no? Voy anticipándome, posiblemente pueda ser dentro de los síndromes demenciales, ¿no? El estado civil es importante resaltar, indagar, porque hemos visto que las personas sin soportes emocional, sin pareja, son más susceptibles, ¿no? Un factor de riesgo a trastornos psiquiátricos, ¿no? Obviamente no significa pues que ya chicos tienen que casarse, ¿no? Una vez que se han autorrealizado, ¿no? Han cumplido su meta, pues lo usual, lo normal es que tengan su pareja y afronten mejor las adversidades de la vida. A veces uno solo puede sucumbir cuando el agente estresor es muy, muy fuerte, ¿no? La escolaridad, sobre todo, para poder ver el nivel instructivo, si es una persona, cómo le podemos llegar, cómo le podemos explicar, ¿no? De repente es analfabeta, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de explicarle, pues, como transición con o ejemplos de manzanitas, ¿no? Cosas simples, ¿no? La profesión que digamos, de qué vive, ¿no? Porque hay profesiones que son factor de riesgo. Y dentro de por decir, los médicos somos un factor de riesgo. Y todavía más riesgo algunas especialidades, doctores, como cuáles, a ver. ¿Alguien han escuchado alguna especialidad? Sí, oncología, por decir. A veces la frustración de que sus pacientes no, no cumplan con la quimioterapia o los tratamientos y fallezcan, es frustrante. O anestesiología, que los trabajos es para invertir el sueño día, porque mayormente las cirugías son en la noche. Psiquiatría, ¿no? Y así hay profesiones como los militares, ¿no? Y hay que identificar esto, porque es un factor de riesgo, ¿ya? Muy bien. La persona tiene ocupación o no, porque el no tener ocupación también es un factor de riesgo. Ya las personas que tienen actividades no están protegidas. Procedencia, de dónde vienen, ¿no? Porque si vienen, por decir, de la sierra, de un lugar muy alejado, las personas son muy herméticas, pero si vienen de la selva son más accesibles, ¿ya? Entonces, si es zurdo, diestro, la religión es importante, ¿no? Porque las personas que tienen una religión tienen una esperanza, tienen una fe, ¿no? Un respeto a algo superior que podría ayudarle en algunas situaciones difíciles o una enfermedad, ¿no? Entonces, el informante, ¿no? Si es solamente la paciente, ¿no? O si es un familiar. Calidad de la información buena, mala, regular, así se pone. ¿Ya? Eso es filiación. Es necesario ya que se indague bien, ¿no? Al detalle cada uno de ellos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores? No, doctor. Muy bien. Entonces No, estamos empezando con la primera fase de la historia clínica psiquiátrica, la afiliación. ¿Ya? Ustedes saben, pues, que algunas diferencias, y este es un trabajo de práctica que dejé a los chicos que hicieron clases, cuáles eran las diferencias entre la historia psiquiátrica y la historia clínica, biológica, médica. Una de ellas es esto, pues, ¿no? Que la afiliación se tiene que indagar con detalles. En cambio, la otra solamente nombres y tal, y ya está. No, acá se tiene que profundizar y esa es una de las diferencias con la
historia clínica médica o biológica. Ahí está una de las preguntas, ya que los chicos lo van a traer para el día jueves. ¿O no es así? Bien. El motivo de consulta, ¿ya? El motivo de consulta es, de una manera sucinta, los síntomas principales, ¿no? Por decir, autoagresiones, ideas suicidas, ¿no? Suficiente. O puede ser delusiones o delirios, alucinaciones, ¿no? Y así. Y ya, pues, en lo que es enfermedad actual, se describe, como en el caso de la paciente con tricotilomanía, cómo ingresó, cómo empezó a recibir atención, a través de qué especialidad la paciente, a través de la especialidad de, hemos visto el caso, a través de la Dermatología. dermatología. Entonces pones antecedentes, el paciente o la paciente acudió a dermatología refiriendo parches de alopecia, ¿no? En tal fecha, ¿no? Y en la actualidad, y así sucesivamente, se va describiendo, ¿no? Hay que ser prolijos, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico. Ya entonces, enfermedad actual. Es una parte de la historia clínica que se tiene que detallar. Muy bien. Bien, acá están antecedentes patológicos, psiquiátricos y médicos, ¿no? Entonces, en mi hospital empezamos por los médicos, luego empezamos con los patológicos o psiquiátricos, ¿no? Todas las antecedentes médicos que pudiéramos encontrar, ¿ya? Antecedentes familiares, porque muchos trastornos psiquiátricos a la cabeza, por decir el trastorno bipolar, tienen una alta carga de heredabilidad, ¿no? Si los dos papás tienen trastorno bipolar, ¿no? Entonces, con seguridad el producto o el hijo va a tener un 60 o 70% de heredar el trastorno bipolar. Ya, miren pues, si uno de los padres tiene esquizofrenia y tiene un producto, tiene la posibilidad de hasta un 17% según las estadísticas. Entonces, antecedentes familiares se tiene que indagar inclusive padres, abuelos, ¿no? Para poder ver los antecedentes, ¿no? De cuándo esta enfermedad mental o trastorno se está presentando, en qué integrantes de la familia. Bien, en la historia personal se tiene que describir según las etapas de vida, ¿no? Tenemos etapa de primera infancia, segunda infancia, adolescencia, adulto mayor, ¿no? Los pormenores. ¿Por qué? Muchos trastornos psiquiátricos o, sí, pues pueden haberse originado en una etapa de vida. Lo más frecuente, por decir, se origina, por decir, en la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa bastante difícil, ¿no? Donde hay bastante conflicto del adolescente, ¿no? Entonces, hay que identificar en qué momento de la vida, ¿ya? Entonces, se tiene que indagar sobre la historia prenatal, inclusive ahora se habla de antenatal, ¿no? ¿Ya? Eh, el desarrollo psicomotor, ¿no? El desarrollo temprano, a qué edad caminó, a qué edad habló, a qué edad controló los esfínteres, es importante, porque si nos dice el familiar o el mismo paciente, yo caminé a los 3 años, no está bien, porque entonces hubo alteración del desarrollo psicomotor, o dice, como en el caso, ¿no? Titubeaba o de repente tartamudeaba, ¿no? A los 2 años, 3 años, entonces hubo alteraciones en la etapa de la primera infancia y que podría estar originando ya un trastorno del neurodesarrollo cuando son los primeros años de vida. Y así nos vamos orientando. Entonces, por lo importante de hacer una buena historia clínica, ¿ya? Y así vamos describiendo según etapas de vida, ¿no? Bien. Siempre hay que describir, ¿no? Algunos antecedentes importantes, de repente en la escolaridad,
en la adolescencia, antecedentes psicosexuales, ¿no? En la historia personal. De igual manera, en la etapa adulta, ¿no? Si algunas dificultades, es muy importante describir. Bien, llegamos entonces a terminando todos los antecedentes, vamos a describir revisión por sistemas. Y de una manera bastante, digamos, práctica, revisamos sistemas por sistema, ¿no? Sistema cardiovascular, no lo vamos a ocultar definitivamente porque lo dejamos para semiología, ¿no? Lo vamos a indagar, ¿no? Vamos a decir tú algún problema cardíaco, un problema sanguíneo, ¿no? Esa es revisión por sistemas. O el sistema tegumentario. Usted ha presentado algunas alteraciones dérmicas, ¿no? Como el caso anterior, ¿no? De repente seborrea, psoriasis. Se indaga, sí, a grandes rasgos sobre los sistemas, ¿no? Sobre el sistema neurológico, sufre de alguna migraña o de repente ha tenido algún traumatismo encefalocraniano. Esos datos es necesario recolectar, ¿no? ¿Por qué? Por decir, el sistema tegumentario tiene mucha relación con los trastornos psiquiátricos, así como en el caso anterior estamos viendo, ¿no? De la tricotalomanía. Eh, ¿A qué se debe? ¿Y por qué los trastornos psiquiátricos vienen asociados con comorbilidades, con trastornos de la piel? ¿Ustedes saben cuál es el origen embrionario de la piel? ¿Qué hoja embrionaria procede de la piel? Hay 3 hojas embrionarias. ¿Cuáles son esas hojas Ectodermo. embrionarias? Adelante. Fuerte. Ectodermo y mesodermo, doctor. Te falta una más. Ectodermo, mesodermo y Endodermo. endodermo. Entonces, ¿la piel de dónde? ¿De qué hoja procede? Ectodermo. Ectodermo. ¿Ya ves? Entonces, los conocimientos básicos sirven, no se olvide. Y ahora, ¿el sistema nervioso central de qué hoja procede? ¿Qué hoja embrionaria? ¿Del mesodermo? También del ectodermo. También del ectodermo, ¿no? Entonces hay una fuerte comorbilidad, ¿ya? Entonces, bueno, pues en la práctica que yo veo, por decir, tanto privada como en la estatal, ah, chicos que tienen problemas de acné en la adolescencia y también cursan, obviamente ese acné les lleva pues a ansiedad y también a depresión, ¿no? Y si reciben tratamiento, el estabilizarle emocionalmente influye directamente sobre su sistema tegumentario. Y muchos chicos adolescentes y también jóvenes, con el tratamiento que ha recibido, ha mejorado significativamente la piel y vienen pues a sus controles muy alegres, ¿no? Y agradecidos, doctor, que esto, que el otro. Entonces hay que conocer ¿no? El origen, ¿no? Esas comorbilidades. Ya, por eso es importante tener los conocimientos básicos. Bien. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes grupos de condiciones médicas son las más frecuentes que podrían generar o imitar síntomas ansiosos? Alternativa endocrinológicas, alternativa B, oncológicas, alternativa C, dérmicas, alternativa D, circulatorios, perdón, alternativa E, reumatoides. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Las dérmicas. Fuerte, fuerte, Alexis. Las dérmicas, doctor. Dérmicas, dice. Hay veces se confunden, no es. Otro voluntario.
Adelante. Endocrino. ¿Y por qué, doctor endocrino? Dale. No estés champeando, ¿ah? Tienes que saber. A ver. Ya, alguien por ahí, entonces, ¿por qué endocrinológicas? Doctor, de repente puede ser pues, hormonal por lo que son las hormonas del estrés, el cortisol. Vas bien. Muy bien. Entonces, por decir, síntomas ansiosos se parece a un trastorno endocrinológico. Tienen esas características. ¿A qué trastorno endocrinológico? ¿Al hipotiroideo o al hipertiroideo, chicos? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Así es. ¿Cómo son los hipertiroideos? ¿Ah? Ansiosos al hablar. Inquietos, delgados, ¿no? Así es. Entonces nosotros, utilizando la historia clínica, ¿no? Podríamos pedir unos exámenes para descartar. Entonces, las respuestas son endocrinológicas. ¿Ya ve? Entonces, así puede ser el examen y ustedes se van a confundir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, y dime, a ver, ¿cómo están eh, las hormonas tiroideas en un hipertiroidismo? Básico, ¿ah? A ver, chicos, ¿cómo están las hormonas tiroideas en un hipertiroidismo? Elevadas. ¿Cómo es? Ah, pero ustedes no pueden decir así, pues, ustedes son médicos, van a ser médicos. ¿Cómo está el TSH? ¿Cómo está el TSH? ¿Mm? ¿Cómo está el T3? ¿Cómo está el T4? T3, T4 va a estar aumentada. Ya, ¿y el TSH? Disminuido. Disminuir. Hay también hay también hipertiroidismo subclínico. Ah, entonces, chicos, estudien, ¿ah? Hay hipotiroidismo subclínico. ¿Cuándo es? Entonces, los conocimientos de ciencias básicas, ¿no? Hay que aplicarlos en todo momento. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, el examen mental o el examen psicopatológico, que ya la próxima semana la colega empezará a describir, por decir, orientación, ¿no? Es importante, ¿ya? Entonces, ya hemos quedado claro que la tricotilomanía es un trastorno, no es una enfermedad, ¿no? Y por tanto es transitorio, ¿no? El tratamiento de primera instancia es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Una psicoterapia. Pero si no mejora, pues con la psicoterapia empezamos con psicofármacos, ¿no? Y eso todavía nos esperamos un poco, ¿no? Pero al final, en su gran mayoría es integral, tanto psicofarmacológico como psicoterapéutico, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, mire, en una publicación del año pasado, el 2024, se describió que esta tricotilomanía tiene un alto porcentaje, pues, que está asociado a una alteración de una proteína SAP3, ¿no? SAP3, miren, ¿no? Entonces un componente biológico, no es lo que describen metaanálisis que se han realizado. Por eso los trastornos tienen una causa multifactorial, biológico, psicológico y social. Ya les estaba diciendo, ¿no? Entonces, hay que mirar, ¿no? Los trastornos psiquiátricos de una manera holística, más amplia, ¿ya? Este es el ejemplo de que les traigo, pues, que los trastornos psiquiátricos no solo es por el psicógeno, psicológico, no, puede haber también componente biológico, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Dudas? ¿Acotaciones?